fuerza empujando a Diego para que se recupere, lo queremos mucho. Como futbolero, pero me imagino que también como hincha de Gimnasia. Sí, como argentino, como hincha de Argentina, como hincha de Gimnasia, todo lo que ha transmitido, lo que ha dado Diego, las alegrías al país, así que bueno, que se recupere, le mandamos un fuerte abrazo a Diego. ¿Iba a la cancha? Iba bastante más cuando era más chico, después bueno, estuve viviendo unos años en Estados Unidos, así que iba a veces cuando venía para Argentina, y ahora bueno, ahora no, hay pandemia claramente, pero bueno, espero volver pronto cuando se pueda, como todos. ¿Algún ídolo en especial? Bueno, en Gimnasia tuvimos la época del 95, del 96 con Timoteo de técnico, que era un gran referente. Después jugaba el mellizo Guillermo, Troglio después más adelante, en el 98, de gran valor. Bueno, sí, hubo referentes importantes. Ministro, si hay vacuna, hay un país distinto a un país sin vacuna. ¿En lo económico podría intentar una descripción? Bueno, claramente si hay vacuna hay un mundo distinto. La vacuna sería un golpe fuerte en el mundo de certidumbre, de confianza. Argentina obviamente que también la beneficiaría mucho. Aún sin vacuna igual están dadas las condiciones para que transitemos la senda de la recuperación, pero sí, una vacuna haría una diferencia importante, generaría un 2021 muchísimo más pujante en Argentina y en todo el mundo. Leo los diarios de hoy, los diarios económicos. El gobierno cuida el frente fiscal y rechaza bajar más retenciones. ¿Esto es así? Bueno, sí, nosotros hay algo que tenemos que hacer entre todos, que es entender que para ordenar la economía hay que mantener ciertos equilibrios. Entonces lo que no da es cuando cada sector pide que ordenemos el tema del déficit, pero al mismo tiempo que haya rebaja de impuestos para cada sector sin que se bajen los subsidios para el sector. Y después cuando sumamos uno por uno, en el todo las cuentas no cierran. Entonces lo que aquí es clave es en cada uno de los diálogos que se tiene con los distintos sectores de la actividad privada, marcar el punto de partida. ¿Sí? El déficit hay que bajarlo, los ingresos fiscales no pueden disminuir, trabajemos para mejorar las condiciones para la producción sobre esa base. Imagino que eso exactamente le dijo a la gente de AEA. ¿Cómo reaccionaron? Bueno, ha sido muy interesante el diálogo con el grupo de AEA, es valioso que haya diálogo con todos los sectores empresariales de Argentina, así como con todos los sectores de los trabajadores, las trabajadoras, y la forma en que se reacciona es, bueno, puede haber diferencias de visiones, sin ninguna duda. El punto es que hoy la conducción la tenemos nosotros, importa mucho el diálogo, ayuda el diálogo, tomando la responsabilidad de aceptar que quien gobierna somos nosotros. El pueblo argentino eligió a Alberto Fernández como presidente para avanzar con una visión de país que es diferente de la del gobierno anterior. Entonces discutamos bajo los principios que rigen hacia dónde queremos llevar el país. ¿Se fueron malhumorados o se fueron diciendo, bueno, es para pensarlo? No, yo diría que fue una buena reunión. Leo en BAE de hoy, por 2 años el turismo trabajará a un 20% de su capacidad. La misma pregunta anterior, ¿esto no sería así si hay vacuna? Bueno, si hay vacuna, primero igual la vacuna, más allá de lo muchísimo que ayuda, no es que, y acá me estoy metiendo en temas que van más allá de lo mío, ¿no? Pero lo que los médicos nos informan es que no es que inmuniza completamente a quien tiene la vacuna. Entonces la población en situación de riesgo obviamente que va a tener un poco más de temor en lo que se viene, va a haber un efecto, aún con vacuna va a haber un efecto sobre la economía, el turismo va a ser un sector que posiblemente sufra las consecuencias por un tiempo, pero sí que facilitaría muchísimo la recuperación de la actividad del turismo si hubiese una vacuna. Leo ámbito. El gobierno recibirá el Fondo Monetario Internacional con el presupuesto 2021 aprobado. ¿Esto es así? El Senado está tratando el presupuesto 2021 la semana próxima. Biden quedó al borde del triunfo, pero Trump judicializa el escrutinio. Esto no parecería una pregunta sobre economía, y sin embargo lo es. ¿Será igual el mundo con Trump que con Biden? Pienso que cambiaría sobre todo el tema del multilateralismo, las relaciones internacionales. Obviamente que Estados Unidos tiene el rol primordial hoy en el mundo en determinar los equilibrios geopolíticos y no,
la respuesta es que no es lo mismo, ¿no? Trump y Biden tienen dos posiciones diferentes sobre cómo enfocar la política internacional. El gobierno y el agro debaten ley de incentivo, dice el economista. ¿Cómo va eso? Bien, está resultando una tarea de mucho valor para todas las partes, que es parte de lo que se agrega en el diálogo. Se genera conocimiento, hay aprendizaje. El sector privado aprendiendo de lo que enfrenta el Estado y el Estado aprendiendo más sobre las características del sector privado, en este caso las características del sector agroindustrial. Los equipos técnicos vienen trabajando todos los días, inclusive hay veces que hay más de una reunión por día y realmente hay un trabajo que está siendo muy valorado por todas las partes. Estos son los diarios de hoy, naturalmente, y me interesa porque es en tiempo presente todo lo que se dice en los diarios económicos, piensen como piensen, porque a veces tiene que recorrer un camino muy técnico. El Senado apura el presupuesto a Guzmán, reabren el canje de ley local, quieren 100%. Este título yo la llamaría a la doctora Julia Estrada, que nos acompaña, y le diría, ¿qué quiere decir esto, Julia? ¿Podemos explicar a la gente en términos criollos este título? Reabren el canje de ley local, quieren 100%. Muy bien. Nosotros hicimos dos grandes canjes de deuda. ¿Por qué se hicieron estos canjes de deuda? Porque la deuda que tenía Argentina era impagable, no se podía pagar. Buscar pagar esa deuda hubiese socavado cualquier posibilidad de desarrollo del país. Básicamente se tomó una cantidad de deuda muy grande a una tasa de interés alta. En promedio Argentina pagaba 7% en dólares, cuando en el mundo las tasas eran cercanas a cero, con la expectativa de que iba a haber un gran boom en el país, una lluvia de inversiones, que se iba a generar la capacidad para hacer frente a esos compromisos. No pasó, nada de eso pasó. Desde el 2018 el país entró en una recesión muy profunda. Tuvimos que hacer un canje de deuda para aquella que se había emitido bajo la ley de Nueva York, eso ya se terminó, y se hizo un canje de deuda para aquella emitida bajo la ley argentina. En el canje de deuda bajo la ley argentina se logró un número muy alto de adhesión, 99,41% del total. Bueno, queda ese 0,6% chiquito y eso es lo que se busca cerrar. ¿Se frenó un poco la producción de autos en octubre? Bueno, ha venido igual en tendencia recuperándose. Obviamente que hay ciertos vaivenes. Lo que hoy observamos es una dinámica de recuperación tenue con heterogeneidades. Los sectores que requieren de más cercanía social para la actividad son los que caen y aquellos que no requieren eso ya están creciendo. Pero sí que vemos señales positivas de recuperación. El día lunes, por ejemplo, informamos la recaudación impositiva, segundo mes consecutivo que la recaudación crece por encima de la inflación, que esto tiene que ver con el hecho de que la economía está empezando a recuperarse. Estamos hablando con el ministro Martín Guzmán, un halago para nuestro programa y el deseo de servirles a ustedes de la mejor manera para entender lo que está pasando en el país. Los invito a Fernando Borroni y a Cintia García también para hacer su pregunta desde estudios ahora. Empiezo por Cintia. Ministro, los saludo, buen día. La presión devaluatoria, ¿no? Le quería preguntar sobre los que quieren devaluar en la Argentina. Uso palabras de Zayat, el periodista y economista, que dice que el bloque político y económico de la derecha está conducido por Techín y Clarín. Usted se reunió con Mañeto, con Roca, con los representantes de AEA, recién lo comentaba, y acaba de decir una frase que me parece clave: se puede conducir, porque nosotros, la conducción la tenemos nosotros. La pregunta es, ¿se puede conducir al bloque económico que lideran Clarín y Techín? Buen día, Cintia. Primero, en cuanto a las presiones devaluatorias, hoy, tal como hemos manifestado ya un número de veces, hoy contamos con los instrumentos para continuar con la política cambiaria que nosotros consideramos sana para Argentina, que es que el dólar vaya de la mano con la inflación en lo que es el tipo de cambio oficial. En los últimos 11 días la situación ha mejorado en el frente cambiario, se ha reducido fuertemente la brecha, que era un tema que nos ocupaba. En cuanto a la cuestión de la conducción de los grupos económicos, bueno, esto tiene que ver con si realmente queremos, si todos los sectores están dispuestos a trabajar por una Argentina mejor. Tiene que ver con eso.
nosotros somos quienes conducimos. La sociedad nos eligió a nosotros para conducir con una visión muy definida de hacia dónde se quiere ir. Entonces es también responsabilidad, por una parte responsabilidad nuestra, hacer a todos los grupos, a todos los sectores de la economía parte del diálogo. Pero también es responsabilidad de los empresarios aceptar que la conducción la tenemos nosotros. Se va trabajando en esa línea. La reunión con AEA que mencionaban fue una reunión franca, valiosa. Nosotros vamos a continuar trabajando en esa línea buscando que estabilizar a Argentina y ponerla en la senda del desarrollo, generar más paz en el país, menos divisiones, sea una tarea colectiva en la que invitamos a todos. Fernando Burroni. Ministro, buen día. Se bajaron las retenciones, 3% a la soja, precisamente por la necesidad del gobierno de recaudar dólares. Bueno, este sector no liquidó finalmente y este objetivo no se logró. La pregunta quizás es ideologizada, pero puede ayudarnos a pensar mejor la economía. ¿Por qué la ecuación no es al revés? ¿Por qué no cobrarle más retenciones a esos sectores que concentran la economía sabiendo que tarde o temprano van a tener que liquidar? Bueno, a ver, primero, nosotros obviamente lo que hacemos es disponer de los incentivos y después cada quien hace lo que decida, dado los incentivos que nosotros disponemos. Esto también es parte de una agenda de diálogo, hay una gestualidad política detrás. 3 puntos es un valor que en el contexto en el cual la tasa de interés a la que pueden tomar pesos cuando necesitan los pesos había quedado muy por debajo de la tasa de depreciación del tipo de cambio que nosotros mismos proyectábamos. Eso entendemos que iba a generar problemas para la liquidación. Lo que sucede aquí es que estamos en una pandemia, entonces hubo que hacer cosas para contener a la producción, para asistir a las posibilidades de cuidar el trabajo, de cuidar a las empresas en general, y como parte de ese esquema el crédito quedó bien barato, muy por debajo de la tasa de depreciación. Eso ha sido lo que generó que se dilaten las exportaciones, que se adelanten las importaciones, y es algo que se va corrigiendo. Sí, coherentemente con lo que preguntaba Fernando, hay quienes consideran que la quita de 3 puntos en las retenciones fue un incentivo insuficiente para que el campo liquide. Siempre es la pulseada, ¿no? Sí, lo que pasa que, Víctor Hugo, es lo que planteo, cuando hay una diferencia de 10 puntos entre la tasa de interés a la que pueden tomar pesos y lo que piensan que va a ser la depreciación, dicen, bueno, cuando necesito pesos, en vez de vender mis granos, en vez de vender dólares para obtener los pesos, directamente tomo un crédito. Entonces, esa es la diferencia que más importaba y eso es lo que se ha ido corrigiendo. El déficit de este año va a quedar en 8, porque se habló hasta de un 12%. Si fuera un 8 sería una maravilla, de acuerdo a cómo se presentó la situación. ¿Apostaría a eso? Bueno, a ver, ahí, Víctor Hugo, nosotros lo que hicimos fue cuando enviamos pasando mediados de año una enmienda presupuestaria al Congreso de la Nación, quisimos guardarnos la máxima flexibilidad posible porque estábamos en una pandemia, estamos todavía en una pandemia, y es clave contar con los instrumentos para hacer frente a lo que se viene. La situación fue evolucionando. Tengamos en cuenta que la principal fuente de financiamiento del déficit, por el hecho de que estaban muy dañadas las finanzas públicas, es la emisión monetaria. Argentina se había dañado durante los 4 años previos muy fuertemente la posibilidad de tomar crédito. No nos olvidemos que hasta se llegó a reperfilar la deuda en pesos, que generó una elevación del costo del crédito en pesos enorme también. Y las LELIQs, la tasa de interés estaba efectivamente arriba del 80%. ¿Sí? Ese fue el escenario del cual partimos. Emisión monetaria prácticamente como el único instrumento para lidiar con el financiamiento que la pandemia requería. Ahora, buena parte de los pesos que se emiten van activos en pesos, pero otra parte importante empiezan a buscar el dólar. Hay que tener mucho cuidado ahí, hay que mantener equilibrios. Por eso lo que nosotros buscamos hacer es contener ese déficit. Contener ese déficit al mismo tiempo que se protege a quien está en una situación de vulnerabilidad, al mismo tiempo que se protege al trabajo y a la producción, manteniendo un equilibrio entre todos. El déficit primario, la diferencia entre los ingresos tributarios y los gastos, va a ser menor que el 7% para este año.
por donde uno camina en materia de trabajo se encuentra con insatisfacción en los salarios. Siempre la hay, hasta cuando estaba súper bien hasta el 2015. Pero de todas maneras se escuchó mucho el tironeo, en todas las empresas se viven situaciones complicadas. Si no mejora el salario, ¿de qué manera se puede reactivar? ¿Cómo acompañarla? Sin salario, en el propio concepto de ustedes, no hay economía posible. Es que el salario tiene que mejorar. Y esto es parte de lo que se proyecta para el año próximo. Esto es parte también de lo que se ha incluido en la ley de presupuesto 2021. Tiene que haber una recuperación del salario que venga de la mano con la recuperación de la economía. De nada sirve que el crecimiento no sea compartido. Y además el salario, el poder adquisitivo del salario, es vital para traccionar a la economía en una situación en la cual hay muchos recursos productivos que no están siendo utilizados en este contexto de recesión. El poder empujar la demanda, el que el poder adquisitivo del salario tenga capacidad para traccionar la demanda, va a ser muy importante, y además estamos en una situación en la cual hay gente que ha sufrido mucho, años de recesión, 2018, 2019, vino la pandemia, el salario se tiene que ir recuperando. Otro tema fuerte en materia de dinero es un poco lo que se gana, pero también lo que el Estado consigue para todas las urgencias que ha creado la pandemia. Entre ellas está el impuesto a las grandes fortunas. Pudo hablar con la gente de AEA, le reprocharon como parte de ir contra la propiedad privada, que siempre juegan con eso, el tema de los impuestos. ¿Qué pudo decirles al respecto? Bueno, lo de la propiedad privada realmente no es algo que tenga fundamentos. La discusión no se centró justamente en el tema del aporte solidario, pero lo que está claro es que es una situación que estamos viviendo que no tiene precedentes. Es una situación excepcional en la cual tuvimos que aumentar fuertemente el gasto y cayó fuertemente la recaudación por la pandemia, porque cayó la actividad. Y en esta situación hay una necesidad de hacer un esfuerzo, y ¿en quién poner el esfuerzo? Bueno, en quienes más pueden hacerlo. Lo que se ha planteado es algo que es un aporte de una vez en una situación que no había ocurrido, en una situación que es extraordinaria y que es realmente dura. En lo humano, ¿cómo pudo cotejar con este escenario? Los grandes tiburones, los grandes personajes del mundo económico, los 8 o 10 tipos más poderosos, más ricos, más acostumbrados a hacer lo que aquí haya que hacer lo que a ellos se les antoje, y va un muchacho, porque usted todavía, por cuestión generacional lo puede decir, usted es un muchacho. Ellos saben que usted sabe mucho, ya se dieron cuenta, pero al mismo tiempo me parece que del otro lado podía haber una cierta agresividad sobre su condición de muchacho. Espero que entienda la pregunta. ¿Cómo resuelve eso en lo humano? Porque eso le debe pasar muchísimas veces. Sí, bueno, Víctor Hugo, no creo que la edad influya en esta cuestión. Digamos, el presidente de la nación es quien manda aquí, la línea sobre la cual se trabaja, yo represento esa línea, y de vuelta, vuelvo a lo que dije antes. ¿Hay diálogo? Sí. ¿Queremos que haya diálogo? Sí. Los invitamos a continuar ese diálogo, pero nosotros conducimos. Hay actores concretos de la suba del dólar que seguramente estaban en esa mesa. No le voy a hacer decir ningún nombre porque lo que queremos es que la nota sirva, si se puede, constructivamente. Lo que estamos soñando es poder empujar todos al mismo tiempo. Y no son las divergencias, indudablemente, las que a veces ayudan. Pero hay actores concretos que van ayudando a que el dólar suba. Hay gente que juega de esa manera, ¿de verdad? Bien, ahora voy a llegar a la cuestión del dólar, pero quiero referirme a lo primero que plantea Víctor Hugo, que es el espíritu constructivo, ¿sí? La necesidad de construir. Una cuestión que de hecho se discutió en esta reunión, y que se discute en muchas otras reuniones, es estos problemas que hemos tenido como país para encontrar un rumbo. Yo hace unas semanas presentaba en el Congreso de la Nación el proyecto de ley 2021, y mostraba un gráfico en el cual mostraba la evolución del producto en Argentina y la tendencia de ese producto y lo que iba pasando década tras década,
¿sí? En una década el producto tiene cierta tendencia, digamos, no sé, va creciendo. Agregamos una década y cambia completamente. De pronto se cae fuertemente el producto, la tendencia del producto, hacia dónde va Argentina. Volvemos a agregar otra década y vuelve a cambiar. Hemos tenido volatilidad no solo en el año a año, la volatilidad de la macroeconomía, hemos tenido volatilidad en el rumbo del país. Nos ha costado mucho encontrar un rumbo. Y esto no genera alegría. Yo, el otro día cuando hablaba con la gente de AEA, no es que están felices con esta situación. Nadie está feliz con esta situación, ¿sí? Pasa el tiempo y esto no se resuelve. Y para que se resuelva sí que es importante trabajar construyendo, con una conducción bien definida, pero con un espíritu constructivo. Y eso es lo que se busca. Yendo al tema del dólar, a ver, presiones devaluatorias por supuesto que ha habido, esto es evidente. Tuvimos, yo decía en un momento, la simetría en la visibilidad de cuando sube la brecha versus cuando baja la brecha, ¿sí? Que ha bajado muy fuertemente, ahora sí se está viendo más, pero bajó muy fuertemente. Cuando subió fue de una visibilidad enorme. Presiones devaluatorias hubo, pero nosotros pudimos contenerlas y tenemos con qué seguir haciendo lo mismo. Después, bueno, en las operaciones obviamente que nadie quiere perder plata. Hay gente que compró dólar de contado con liquidación a 180 y hoy vale 148, no sé hasta ahora cuánto estará en este momento en particular. Ayer cerró alrededor de 145. Bueno, hay gente que entonces terminó perdiendo plata. Si usted tiene termos para vender, la publicidad ayuda muchísimo. Si usted tiene dólar en el mercado, la publicidad entonces del dólar como el elemento fundamental ayuda también muchísimo a que ocurra eso que usted está mencionando. La insistencia con que sube el dólar. Yo tengo esto ni lo comente porque es una cosa mía que casi que se me escapa. Tengo la idea de que a veces la gente se hincha del desastre, de ver que el dólar está a 160, 170, y de pronto, sabiendo que eso lo va a mortificar a él mismo y lo va a perjudicar, se hace hincha de que llegue a 200. Porque en los medios de comunicación juegan el dólar cerca del récord, el récord esto. Y yo creo que hay quienes miran con una extraña simpatía ese desastre que se va produciendo. Bueno, transformemos eso, seamos hinchas de la victoria, porque además tenemos con qué llegar a la victoria, tenemos con qué poner a Argentina de pie, poner a Argentina en la senda de la recuperación, de la generación de trabajo, en un país que agrega cada vez más valor. ¿Cómo va a reforzar las reservas? ¿Qué están evaluando? Es que, a ver, veamos esto. Hoy tenemos una situación en la cual, primero, hay superávit comercial, o sea, le vendemos al mundo más de lo que le compramos. Robusto, este año va a andar en alrededor de los 12.000 millones de dólares. No tenemos pagos de deuda externa, no tenemos que transferir dólares al resto del mundo para pagar la deuda, porque se reestructuró la deuda y se despejó muy fuertemente el horizonte financiero, sobre todo en los próximos 5 años. Además hay controles de capitales, que en este contexto de ansiedad económica están ahí para contener las presiones devaluatorias. Y además también hay reservas. Entonces, esa es la realidad. Ese control es el que no hubo en determinado momento cuando se permitió la fuga sin haber puesto el cepo, que al final tuvieron que poner en el gobierno anterior bastante antes. Estiraron la situación y ahí se fugó muchísimo dinero, se me ocurre. Sí, no, hubo una tremenda, brutal salida de capitales, formación de activos externos, brutal salida de dólares del país, que ocurrió entre la primera corrida cambiaria que experimentó el gobierno anterior, entre fines de abril y principios de mayo del 2018, y al momento en que se adoptaron los controles de capital. Está claro lo que ocurrió, hubo capitales que vinieron a Argentina a hacer este juego de la bicicleta financiera, de tratar de obtener retornos de muy corto plazo cuando las LEVACs en su momento pagaban un interés muy por encima de la tasa de evaluación a nivel mensual, y hacer esta bicicleta. Entro, cambio dólares a pesos, con esos pesos me llevo un retorno alto, después los vuelvo a cambiar a dólares. Y así lo voy haciendo hasta qué momento, hasta que dijeron se acabó, esto no va. Y cuando se acabó empezaron a salir. No pudieron salir todos, hay una parte que quedó atrapada. Y esa es la parte que pone presión en la brecha cambiaria, lo cual es muy interesante ver y muy importante entender. Hoy hay dos realidades distintas en Argentina en cuanto a lo que es el tipo de cambio oficial, lo que es la situación comercial,
y lo que es los tipos de cambio paralelos, que tienen que ver con la situación financiera. En el frente comercial estamos bien, ese tipo de cambio está bien. Ahora, ¿por qué se ha elevado la brecha? Y porque esos capitales que vinieron a especular, que después quisieron salir, porque estructuralmente no querían estar en Argentina, vinieron a hacer una diferencia de corto plazo y buscan salir y van presionando sobre la brecha. Y eso es a lo que hay que ir solucionando. Lleva un proceso, lleva tiempo. Cintia y Fernando, un par de preguntas también para el ministro Martín Guzmán. Bueno, retomo lo que está diciendo el ministro sobre la brecha como fuente de negocios espectacular para la especulación, perturbadora de la estabilidad. Le quería preguntar, ministro, sobre, el propio comunicado de Economía, que de alguna manera cuestionaba las medidas que había tomado el Central, que lo que hicieron fue ampliar la brecha. Usted dijo que no iba a devaluar, la brecha se redujo, dio una vuelta de timón. ¿Cómo va a seguir el camino del dólar? Bien, bueno, Cintia, aquí sí hubo, en algún sentido, se cambió algo que se había hecho. Esto, permitime marcar una cuestión, son medidas consensuadas por todo el gabinete económico. Simplemente que esa medida para el contado con liquidación no había funcionado, generó más ansiedad. Una regulación va invitando a otra regulación y un efecto donde todos aceleraron para querer salir, y eso aumentó, salir de posiciones de pesos, pasarse a dólares, ¿sí? Y eso que hace, aumenta el valor del dólar contado con liquidación. Eso fue lo que se revirtió, se buscó generar cierta calma ahí, se tomaron otras medidas, y sí, efectivamente la brecha se ha ido reduciendo mucho, y nosotros buscamos seguir manejando esa brecha, seguir reduciéndola. Ahora lo que tenemos es estamos construyendo una suerte de puente de estabilidad de alrededor de 60, 90 días, mientras se trabaja en lo que es un programa de estabilización macroeconómica plurianual, que se va a enviar al Congreso de la Nación, en donde se define cómo se van a poner en orden las cuentas de la economía, la parte externa, la acumulación de reservas, la parte fiscal, al mismo tiempo que la economía se va recuperando. Del paper que me preparó la doctora Julia Estrada, voy a tomar esto en la que se menciona la emisión de deuda en dólares que se va a realizar el 10 de noviembre, ya en estos días, para bajar el dólar bolsa, y que ha habido críticas, me dice Julia, al respecto. ¿Cómo se responde a eso? Bueno, se responden a las críticas porque esto es una medida que consideramos sana para Argentina. Pongámoslo en perspectiva. Nosotros primero buscamos que la mayor parte de la deuda vaya pasando de dólares a pesos, y de hecho ha ocurrido. Hay más de 6.000 millones de dólares de deuda que se canjearon de forma voluntaria por deuda en pesos. Pero hay que actuar con pragmatismo. Eso que estamos haciendo, esa subasta de emitir deuda en dólares que se puede pagar con deuda en pesos, tiene que ver con un problema que se genera, con resolver un problema que se generó durante el gobierno anterior, que es esto de los capitales especulativos que entraron en Argentina, que no quieren estructuralmente estar en pesos y que presionan sobre la brecha. Y que si no hacemos nada, es una suerte de goteo permanente que genera una brecha alta y que no se resuelve por tiempo y tiempo y tiempo. Y eso daña a la economía, daña a las expectativas. Entonces aquí lo que se dice es lo siguiente. Bueno, hay gente que se quiera cambiar de pesos a dólares, fenómeno. Vayan a una subasta, al mejor postor. Vayan a pujar por estos bonos en dólares. Quien más ofrezca, se lo llevará. Entonces vamos limpiando parte de este problema. Y en el neto, lo que da es que se logra pasar más deuda de dólares a pesos que de pesos a dólares. Fernando. Ministro, una de las medidas del gobierno de Mauricio Macri en términos económicos, que entre otras cosas quebró las pymes, quebró los ingresos de la clase media, fue el tarifazo, fueron los tarifazos. Vamos a poder retrotraer las tarifas, no sé si al 2015, pero por lo menos a lo que fue estos últimos años, porque ahora están congeladas, pero no hemos retrotraído estas tarifas. Fernando, a ver, primero aquí, sí, las tarifas, tal como decís, efectivamente están congeladas, lo cual quiere decir que en un contexto en el que hubo inflación, la carga real de la tarifa disminuyó fuertemente. Pero aquí hay que mantener ciertos equilibrios, hay que tener un esquema tarifario razonable, que genere incentivos a la producción, que proteja a quien se debe proteger,
que no implique que los más pudientes paguen una tarifa subsidiada, que al mismo tiempo la carga se le está poniendo a quienes, todos los que pagamos impuestos en el país, porque eso tiene una consecuencia. Mantener el congelamiento por mucho tiempo significa que la carga de subsidios aumenta, lo que alguien lo tiene que financiar. Entonces esto es un tema que hay que ir resolviendo manteniendo los equilibrios. Es muy difícil pensar en planes en un mundo como este, en el cual lo de Brasil importa, lo de Chile, lo del mercado común europeo. Es decir, que alguien quien haga un plan tendría que conocer los planes de todo lo demás, tendría que ser un plan universal. Me da la sensación de que es un disparate hablar de un plan para un país, que es muy difícil establecerlo. Corríjame, ministro, si no estuviera de acuerdo con esto. En esto de atender las contingencias, que me parece que es como se avanza hoy día, han cometido errores, hay cosas que podríamos haber hecho esto mejor, no nos salió y lo hemos corregido de tal forma. Bueno, a ver, dos cuestiones. Primero vamos a hablar del tema de los planes. Hay una cuestión semántica aquí. Todo se planea, pero claramente, como hay un montón de contingencias, tal como menciona Víctor Hugo, hay que mantener flexibilidad, ¿sí? No hay que atarse rígidamente a algo. Empieza el partido y los jugadores empiezan a mover. Lo que tenemos que tener es una lógica, una estrategia para ver cómo vamos a lidiar con el hecho de que los jugadores se mueven de tal o cual manera, ¿sí? Con respecto a lo que se hizo, primero que nosotros hemos tomado medidas que estamos convencidos que fueron realmente muy valiosas, muy efectivas para contener los efectos económicos de la pandemia. Lo que fue la asistencia al trabajo y la producción, la reducción de las contribuciones patronales, el ingreso familiar de emergencia, el extender la asignación universal por hijo, la asignación universal por embarazo. Son todas medidas que han ayudado mucho en un contexto muy difícil. ¿Que profundizaron algún otro desequilibrio? Sí, sin duda. Si tuvimos que recurrir fuertemente a la emisión monetaria para eso, y parte de esa emisión terminó generando presión sobre la brecha cambiaria, pero tenemos que tomar decisiones entendiendo que no hay ningún camino perfecto, ¿sí? En todo camino hay ruido, en el de acá, en el de allá, elegimos el que considerábamos el mejor. Algunas medidas puntuales que no funcionaron, las revertimos. Y es muy importante no caer en dogmatismos, entender que cuando hay algo que se tiene que corregir, hay que corregirlo. Quiero un mano a mano con Julia, es decir, entre gente que entiende y no frente a periodistas que buscamos nuestro camino para hacer la mejor pregunta. Gracias por estar, Julia. ¿Qué quisieras charlar o preguntarle al ministro? Bueno, gracias, Víctor Hugo. La verdad es que para mí un honor que me hayas invitado hoy, y la verdad es que lo conozco a Martín hace tiempo y me pone muy contenta que él sea ministro. Yo le quiero hacer un poco una de abogado del diablo. Se habla de un ajuste como la salida de este gasto fuerte en pandemia, y el año que viene el presupuesto tiene un déficit de 4,5%, que suena alto, pero es poco más de la mitad de lo que es este año, es decir, es un déficit mucho más reducido. Va a haber tensiones sociales, va a haber que hacer ajustes, se habla del IFE como una posible partida que tal vez no pueda continuar, y no se sabe si la vacuna va a tener efectos rápidos, con lo cual, ¿cómo te imaginas el 2021 con mucho menos gasto? Bueno, buen día, Julia, un gran placer verte y compartir esta entrevista. Primero, tema de esto que se habla ajuste, esto no es un ajuste. Nosotros lo que tuvimos que hacer en el 2020 es afrontar gastos extraordinarios de una situación de pandemia, que como decíamos antes, no tiene precedentes en la historia del capitalismo tal como lo conocemos. Hacia el 2021 hay gastos que se están corrigiendo porque esperamos que estemos en una situación distinta en cuanto al coronavirus, tal como la situación ha ido evolucionando. Hoy no enfrentamos la misma situación que en abril de este año. La situación ha cambiado fuertemente, como decíamos, la actividad se está recuperando. El presupuesto del año que viene es un presupuesto que se basa en dos principios. El primero es un presupuesto para la recuperación, justamente por el principio de que no hay forma de estabilizar la economía si la economía no se recupera. Esto fue una cuestión que nosotros consideramos un error en la política del gobierno anterior, que puso en el centro la idea de que
había que primero generar el ajuste para que eso generase la confianza y así se recuperase la economía. No hay manera. Es un presupuesto para la recuperación. Al mismo tiempo se van ordenando las cuentas. Pero para ver por qué es un presupuesto para la recuperación y el desarrollo, hay que meterse adentro del presupuesto. Hay que meterse también en cómo se distribuyen los gastos. Yo te pregunto, ¿cuál es la partida de gasto que más cabe el año que viene? Te respondo, son los intereses de la deuda. Y eso por la deuda que se reestructuró. Hay un 1,9% de caída de intereses. Y eso nos permite aumentar el gasto en otros rubros que son esenciales para la recuperación y para el desarrollo. El gasto de capital, ¿sí? La obra pública, que es pujante, que empuja la recuperación y además nos da más productividad, un país mejor vestido, con más infraestructura. Se duplica en relación al producto con respecto al 2019. Pasa del 1,1% del producto al 2,2% del producto. El gasto en educación aumenta en relación al producto. El gasto en salud pública aumenta. El gasto en innovación y desarrollo, más que se duplica. Fundamental para una sociedad que sea capaz de generar más conocimiento, más valor. Hay que meterse ahí adentro. Y la realidad es que es un presupuesto para la recuperación y para el desarrollo. Bien, una más. Se habla de la negociación con el Fondo Monetario Internacional y de la posibilidad en este contexto de reservas que son necesarias de ser reforzadas, de que aparezca algunos de los desembolsos pendientes para reforzar reservas. ¿Descartás eso? No hay desembolsos pendientes, porque se canceló el programa. El programa stand-by que acordó el gobierno anterior con el Fondo Monetario Internacional no funcionó, descarriló y se canceló. La nota formal se envió ya hace tiempo. Una más. Bueno, tengo una más. Tengo varias más, pero básicamente me gustaría saber en relación a este aumento al 30% de la recaudación tan floja y tan fuerte, el aumento del gasto del 70%, si militás desde el Ministerio de Economía para que el impuesto a las grandes fortunas o el aporte extraordinario y solidario a las grandes fortunas no sea parte al menos de esta Agenda 2020 y que te permita también liberar lo que hiciste el lunes, que me parece que estuvo bien, liberar de financiación monetaria, de financiación del Banco Central a toda la financiación que estás haciendo por parte del gasto. Bueno, esto es algo a lo que me he referido múltiples veces. Tiene que ver con que realmente esta es una situación extraordinaria y a quién pedirle el esfuerzo. Si nosotros hubiésemos contado con más financiamiento o con más recaudación, hubiésemos tenido que recurrir menos a la emisión monetaria y eso hubiese generado más estabilidad. Entonces, la realidad es esta, es una situación en la cual el esfuerzo fiscal ha sido enorme, en la cual quienes están en más condiciones de hacerlo son quienes pueden contribuir a la estabilidad. Y este aporte solidario, yo múltiples veces me refería a esto, es algo que tiene que ver con esta situación que es absolutamente extraordinaria. Cintia García. Sí, estaba pensando en los ganadores de los 4 años de macrismo, las empresas de energía. Hay un tema con las empresas de energía, las centrales térmicas puntualmente. El gobierno de Macri y Aranguren fijaron precios muy altos en dólares para la generación de energía. ¿Hay una mirada sobre a futuro, a mediano, largo plazo, sobre reducir esos pagos? Bueno, de hecho desde la Secretaría de Energía se está revisando todo el cuadro tarifario para tener un esquema tarifario nuevo que tenga que ver, Cintia, con esto que decía antes, que genere ciertos equilibrios. Por un lado desde lo fiscal, eso es muy importante para la estabilidad. Si no, después terminamos en la historia de siempre, que es, o nos endeudamos o emitimos, las deudas terminan muchas veces mal y la emisión termina una parte de eso yendo al dólar y termina poniendo presiones sobre los precios. Que al mismo tiempo dé tarifas razonables para que las empresas puedan competir, ¿sí? Que dé tarifas razonables para que quienes las enfrenta las pueda afrontar y que dé incentivos para invertir en energía, que también es fundamental, porque para que todo esto funcione tiene que haber energía, tiene que crecer la producción de energía de modo que permita sostener el crecimiento de la economía del país. ¿Cómo sobrelleva el inevitable enfrentamiento con un mercado hostil? Si a usted le va bien, no a usted, si al país le va bien, con
lo que están haciendo con Alberto Fernández, no les serviría a ellos. Ideológicamente no les serviría. Económicamente no creo que les afecte tanto. Pero el éxito del gobierno va en contra de lo que ellos han sostenido históricamente. Entonces, hay una sensación de que es muy difícil tenerlos a favor. Y si no están a favor y están en contra, son muy fuertes. ¿Cómo se convive con esa, para mí, realidad? Bueno, es que de hecho, Víctor Hugo, económicamente ganarían. Y económicamente perdieron durante los 4 años previos. El punto aquí es lo que decimos antes, es bueno, tenemos la capacidad de dejar a un lado las cuestiones más ideológicas y dejarlas a un lado no quiere decir que desaparezcan, mantenerlas. Diferencias de visión es natural que haya en toda sociedad. El tema es cómo manejamos esas diferencias de visión. El adversario tiene una característica muy especial que es cómo son las cosas acá. Usted sabe, un supermercado en Francia no gana lo que quieren ganar los supermercados acá. Es decir, hay una manera muy desembosada, desenfrenada de querer ganar muy por encima de lo que se gana por empresarios en otros países. Por empezar, queremos cambiar esa lógica de adversario. Justamente, queremos trabajar como un colectivo. Queremos que todos sean parte del diálogo. Nosotros escuchamos a todos los sectores, después tomamos las decisiones, ¿sí? Y un principio clave es que el crecimiento sea compartido, que se avance en una distribución del ingreso que sea más equitativa. Una sociedad desigual es una sociedad que construye cada vez más fracturas, que cada vez se vuelve más inestable. Esto es así en todo el mundo. La desigualdad, el crecimiento de la desigualdad en muchos de los países del hemisferio occidental ha ido generando mayor desigualdad, no solo económica, sino política, que al mismo tiempo generó más inestabilidad social. Y esto es lo que se está viviendo. Y aquí en Argentina nosotros buscamos ir en la dirección contraria. Vamos a estar con el ministro cuanto podamos con las preguntas. Voy a ir a Fernando, pero quiero ya ir preguntándole a Alejandra Arce si podemos correr el informativo que va a I-50 para completar la hora, aunque sea, hacia I-58, por ejemplo, de manera excepcional. No todos los días podemos hablar mano a mano con el ministro de Economía. Fernando. El ministro, hablando precisamente de los supermercados y por supuesto los precios que siguen aumentando, ¿cómo está el tema de la ley de góndolas? La reglamentación de la ley de góndolas se está aplicando porque es una manera de controlar los precios, ¿no? Sí, bueno, en realidad lo que hemos hecho es, desde el primer día dijimos lo siguiente, número uno, queremos reducir la inflación, ¿sí? Para eso hay que atacar las causas macroeconómicas de la inflación, por empezar, pero también tenemos que ponernos todos en la mesa y decir, vamos a coordinar esta cuestión. La idea de los controles de los precios, de los precios cuidados, de los precios máximos, tiene que ver con esta lógica de si yo pienso que todos ustedes van a subir el precio tanto y yo necesito los insumos de ustedes, bueno, subo tanto. Si pienso que lo van a subir menos, lo subo menos. Coordinemos, pongámonos de acuerdo en una referencia. Hacia ahí se ha ido y esto venía funcionando muy bien. El mes que va a ser más complicado para la inflación es justamente el mes de octubre. El mes de octubre en el cual hay distintos factores a tener en cuenta, que es parte de estos precios que estaban regulados se fueron actualizando, eso pone presión sobre la inflación, hubo cuestiones estacionales, está el problema de las frutas y verduras, el cambio de estación, la ropa, y tuvimos unas semanas muy malas con la brecha cambiaria, que empezaron a justamente lo que Víctor Hugo aquí mencionaba, que es a generar más presiones devaluatorias y a instalar la expectativa de que se venía una devaluación, que se revirtió en las últimas 2 semanas, pero sí que tuvimos esas semanas de ruido. Entonces el mes de octubre va a ser el mes más complicado en términos de inflación, pero vemos que también se va a ir revirtiendo, que ya está claro, lo vemos en estos días, para lo que es en noviembre volvemos a la senda anterior. Miguel Ángel Fernández Pastor, en charlas con una persona que respeto tanto, alguna vez ha sugerido, y lo ha escrito incluso, un salario universal único. Estaba viendo que en Europa están muy preocupados mínimamente por el salario mínimo, porque si no, no se puede, ¿no? La gente ya no puede más. ¿Habrá algún día un salario universal único?
la idea en general, ¿cómo le cae? No, la idea en general tiene un sentido, está bien. Hoy en día estamos lejos de eso. La capacidad, además de poder, como Estado, hacer frente a eso. Hay un camino muy importante por transitar en tener un Estado sano, un Estado con capacidades para avanzar en políticas que sí son muy importantes para el desarrollo. Hoy en día prácticamente no hay sociedad que esté parada en ese punto, Víctor Hugo, aunque hay algunas que están más cercas que otras. ¿Hay un Estado sano sin ajustes? ¿Hay posibilidades de un Estado sano sin lo que dice la ortodoxia económica? Absolutamente, y hacia allí es hacia donde se va. El presupuesto 2021 es el primer paso en esa dirección, pero Estado sano requiere de economía sana. Y economía sana significa que la economía se tiene que recuperar y tiene que ir generando condiciones para que esa recuperación se sostenga en el tiempo. Más valor agregado, una economía con más capacidad para todo lo que implica generar trabajo, implica generar productividad, implica generar divisas. Me ayuda Cintia, Fernando y la doctora Julia Estrada, pero también Juan, un taxista amigo. ¿Le podés preguntar por el desmadre que provocan en la economía las aplicaciones de autos de pasajeros o deliveries? No sé si tiene esto que ver directamente con usted, que no aportan al SIPA y generan una economía informal y precaria, compitiendo deslealmente con sectores formales. Bueno, no es una cuestión en la que en este momento nos vamos a meter y también respetando a quien debería hablar sobre esto, pero obviamente nosotros buscamos avanzar en la senda de la formalidad y la creación de trabajo en general. Hay cambios tecnológicos que están ocurriendo y hay que ir de la mano con eso, regulando de una forma que funcione. Estamos en las últimas, o sea, Cintia y Fernando, es la posibilidad de aprovechar, y también vamos a tener una pregunta más de la doctora Julia Estrada. Empezamos. Bueno, yo le voy a hacer dos preguntas entonces para aprovechar y no son simples. Tiene Una que ser es la rápido. negociación con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo avisora que puede fluir esa negociación? ¿Con qué posibilidades? ¿Con qué exigencias del fondo? Y la otra, y le pido disculpas por volver a la reunión de AEA, pero genera muchísimo interés saber qué piensan quienes manejan de alguna manera el bloque económico y la derecha en Argentina. Hay versiones que uno de los integrantes de AEA, uno de los conductores del bloque económico, para no dar nombres, le dijo que para ordenar la economía primero hay que ordenar la política. Bien, bueno, dos preguntas entonces, y sé que hay poco tiempo, entonces trato Es de ser impaciente, sí, es conciso. impaciente. Con el Fondo Monetario Internacional se ha venido trabajando de una forma constructiva en lo que es un proceso obviamente complejo, en el cual hay una deuda muy grande con el Fondo Monetario Internacional que se tomó a partir del 2018 en un programa que no funcionó, en el cual todas las partes tuvieron responsabilidad. Hay múltiples dimensiones de un programa que hay que resolver. Constructivo, con la complejidad del caso, hay que tomarse el tiempo para resolver estos problemas de una forma que funcione para Argentina. El Papa La misión dio, del fondo llega la semana próxima. Sí, disculpame, Víctor. el Papa dio una buena mano, ¿no? En la relación con el fondo. Bueno, la reunión en el Vaticano fue una reunión muy valiosa, en la que un encuentro realmente. El Papa Francisco, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristina Georgieva, académicos de renombre mundial, ministras y ministros de economía de distintos países del mundo, tanto del G20 como del G77, exponentes del sector privado. Hubo una agenda de diálogo muy valiosa en su ocasión y bueno, eso obviamente que es positivo. Y la segunda pregunta de Cintia era... La de AEA. La de AEA. Y Sobre tenía que ver- Finañeto, sí. No, Perdón, pero Cintia. Sí, bueno. ¿Sabes qué pasa? Que después se vuelve el título, ya te tengo dicho. ¿Qué necesidad? ¿Qué problema hay con un buen Cintia pasa título? es más punzante. Sí. No, pero respondámosle, a ver, Cintia, Sí. aquí la cuestión política está ordenada. Es tan simple como eso y se marca eso. Hay un frente ordenado en el cual hay un espacio de reflexión, de síntesis de enorme valor y lo conduce el presidente de la Nación. Y se avanza en esa línea y se han ido resolviendo problemas fundamentales de la economía argentina en un contexto dificilísimo que es el contexto de la pandemia, y en eso se sigue avanzando y eso es lo que se marca. Ministro, ¿se cuida físicamente? Bueno, sí, considero Sí. que sí. Me gusta Porque no se ha mucho. servido nada. Yo quiero decirle
nunca había venido un ministro a mi casa y por lo tanto hubo un movimiento familiar. Mi hija más chica, con la que pasamos la pandemia, ha preparado todas esas cosas. Veo que no se sirve nada. Y le puedo asegurar que hay cosas muy ricas ahí de Camila, así que algo va a tener que probar. Vamos a ir a las últimas dos preguntas. Una de la doctora Julia Estrada, tan generosa como siempre, Julia querida, muchas gracias. La última pregunta tuya para el ministro Martín Guzmán. La última, Martín. En relación al pequeño ahorrista, el que quiere ir al dólar, el que tiene clase media, tiene algún puchito de pesos, y siempre decís que hay que tender hacia una tasa de interés real positiva, que le compita al dólar, que permita generar estabilidad. ¿Qué hace hoy en relación a las ofertas que tiene, plazo fijo, y qué va a pasar con esa tasa? Bien, bueno, muy valiosa pregunta. El compromiso absoluto en ese frente, en el frente financiero, es continuar manteniendo retorno, que los activos en pesos tengan retornos reales positivos, o sea, que te den un interés que esté por encima de lo que es la tasa de inflación. En el medio, en el día a día, puede haber algún vaivén. Contaba, por ejemplo, el tema de que en octubre va a haber una tasa de inflación que va a ser mayor que la de los meses anteriores, pero en noviembre y diciembre esperamos también que la tasa de inflación esté por debajo. Pero se sigue trabajando en eso. La política, el Banco Central de hecho actúa sobre las tasas de interés de los plazos fijos regulando y va a continuar regulando de modo de que haya una tendencia de rendimientos positivos. Lo mismo ha ocurrido con todos los bonos del Tesoro y los instrumentos en pesos en general. Este año han tenido un retorno muy positivo, o sea, los precios de los bonos en pesos estaban muy bajos y crecieron mucho en el contexto de regenerar el mercado de capitales doméstico, instrumentos de ahorro y de financiamiento en pesos. Lo que vamos a seguir a hacer, y le decimos a la gente, es apostando fuertemente a que los activos en pesos tengan un retorno que estén por encima de la inflación y que por lo tanto puedan estar cubiertos. Llegamos al final, ministro. Algo no lo supimos preguntar y que vale la pena que hubiera sido una pregunta, es decir, la respuesta a lo que no le preguntamos. ¿Tiene algo? No, bueno, yo aprovecho para agradecer. Es muy lindo también haber estado, Víctor Hugo, en tu casa. Imagínate lo mucho también que has influido, en lo mucho que te hemos escuchado y en distintos ambientes, distintos rubros, digamos. Recuerdo las tardes con mi papá y mi mamá yendo en el auto, bueno, en La Plata íbamos a los parques y la radio prendida y escuchándote. Qué agradable. Era una cosa mágica de la vida, así que para mí es mucho placer. Y también no sé si puedo meter una infidencia, pero tenés una casa muy linda aquí con los DVDs, los libros, realmente, y veo las cosas ricas, aunque sí que es verdad que me cuido bastante. Hay que hacerlo. Todos los días hacemos Hay que hacerlo, entonces está a tiempo todavía. De haber sido jugador, cuando quiso jugador, ¿era Sanguinetti, era Pedrito Troglio o era Guglielmi Pietro? Bueno, he ido cambiando. Era en el momento delantero, después como más media punta, después más medio campo, más defensivo, y ahora estoy por ahí. Los años van pasando y vamos bajando en la cancha. Achicando la cancha. Martín, muchas gracias. Ha sido un honor tenerlo aquí, me da muchísimo gusto. Y de verdad, que le vaya bien a usted es esencial para que le vaya bien al gobierno y para que nos vaya bien a nosotros finalmente. Estamos deseosos de ver cómo nos sacamos de encima esta pandemia, de ver que el 2021 sea distinto. Ayudará mucho el tema de la vacuna, pero también lo que se ha podido hacer en medio de todas las contingencias que han tenido que atender. Yo creo que hay una muy buena imagen y muchísimo respeto por lo que ha hecho. Gracias por esta visita. Muchas gracias, Víctor Hugo, y también muchas gracias al gran equipo que tenés. Nos vamos a las noticias con Alejandra Arce, Silvina Amigo, todo el equipo de las 7:50 y volvemos dentro de algunos minutos. Presenta Maxi Consumo. Bueno, Martín, un gustazo, Un gran gusto. Muchas gracias. Salió muy bien. A mí me gustó mucho. Le veía pinta de 8. De jugar en... Alguna vez he pasado por ahí, pero sí, de 8, pero bueno, estaba más en el centro de la cancha. Claro, para ver todo el partido.